¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Ya estamos en vivo en esta conferencia para continuar con las actividades por la Semana Temática del 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que está desarrollándose aquí en nuestra facultad. Soy Susana Paz, soy parte de la Secretaría de Comunicación y Difusión de la Ciencia de nuestra facultad y es un gusto saludarlos a todos. Ojalá que se sigan uniendo para acompañarnos en este segundo día. Y pues estoy muy contenta de presentar en esta ocasión a la doctora América Castañeda Sortibrán, que en esta conferencia, muchas gracias doctora por aceptar participar en esta jornada. Y ella nos va a hablar de la curiosidad a la ciencia, trayectoria, retos y pasión por la genética. Doctora, muchas gracias por estar y pues para seguir conociendo más sobre las historias y más acerca de las científicas que están en nuestra facultad, nos va a dar esta presentación. Pero antes de eso, antes de que inicie con su plática, les voy a hablar muy brevemente de su trayectoria, una semblanza solamente muy breve. La doctora América Nishtin Castañeda es egresada de la UNAM, donde cursó su bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, luego la licenciatura en biología aquí en nuestra facultad, el doctorado en el Instituto de Ecología y actualmente se desempeña como profesora de carrera titular y es presidenta de la Sociedad Mexicana de Genética. Tiene 30 artículos arbitrados, 12 libros de docencia a nivel universitario. Ha organizado más de 100 eventos de divulgación científica, cuenta con 15 premios por divulgación de la ciencia, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y ha impartido la asignatura de genética durante más de 30 años en la facultad. Participa activamente en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento. Su labor académica se centra en la enseñanza de la genética, utilizando Drosophila melanogaster como organismo modelo, así como en la genética de poblaciones y la evolución. La doctora es una apasionada de la divulgación científica, autora y creadora del blog Cibergenética y participa activamente en proyectos en educación y comunicación científica para acercar el conocimiento biológico a estudiantes y público en general. Y pues eso solamente es un poco de lo que la doctora ha estado trabajando todos estos años. Doctora América, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí el día de hoy. Y en realidad lo que he preparado el día de hoy es un poco compartir mi experiencia en este camino de la ciencia, de la docencia. Y en ese sentido, pues es muy importante para mí la formación de nuevos estudiantes. Y por eso, en 2010, gracias a la colaboración con la doctora Laila Michan, creamos este blog de cibergenética en el cual guardamos muchos ejercicios de genética, inclusive pusimos material que creímos necesario para los departamentales de genética en el antiguo plan de estudios de biología de 1997, pues teníamos departamentales. Ahora en el plan 2025 no los tenemos, pero de todas formas creemos que el tener ejercicios de materias afines, como es bases genéticas de la vida, puede ser muy valioso para los estudiantes. A su vez, bueno, pues sí, ya en el plan 97 existía lo que llamamos talleres, que eran, bueno, son todavía porque siguen existiendo asignaturas obligatorias del plan de estudios en el que se formaba a los estudiantes y tenemos una asignatura análoga que todavía no está en circulación del plan 2025, pero que tiene la misma finalidad de formar a los estudiantes. Y entonces yo quiero compartirles que, pues antes que nada, esta fotografía que tiene del lado derecho a mi abuela, en medio está mi bisabuela y del lado izquierdo está la hermana menor de mi abuela materna y ellas son de origen otomí, las tres. Sin embargo, cuando mi abuelita
la trajo mi abuelo. Mi abuelita no sabemos exactamente la edad, pero entre 13 y 15 años se vino con él a la Ciudad de México, con mi abuelo. Llevó toda esta novedad de vestimenta. Si ustedes ven, bueno, ya no traen los vestidos tradicionales, pero sí conservaron muchas de las formas de pues vivir la, pues en la vida cotidiana, como cocinar siempre en materiales de barro, usar el petate, el metate, el molcajete, etcétera. Y les mostré esa fotografía porque voy a retomar un poco de la historia inicial de mi familia, pero en esta otra diapositiva en la cual están viendo, y no sé si se escucha bien o si quieren que me cambie, permítanme un momentito. Sí se está escuchando, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, ok. Es que como están podando el pasto, pensé que a lo mejor no se podía escuchar. Bueno, el caso es que eh, una de las cosas como bióloga que me impresionó mucho fue el tener una biología de campo. Yo estoy hablando del plan anterior de biología del 67, en el cual íbamos muchos días al campo, muchos. Entonces, pues yo no era fan del campo, la verdad, pero sí de los organismos con los cuales se podían estudiar procesos biológicos, como las mariposas, ¿no? Entonces, eh, el estar en contacto con la naturaleza me recordaba mucho a mi abuelita porque se pasaba horas, literal, sentada, yo aburriéndome y ella como viendo, pero exactamente qué, pues la maravilla de estar en contacto con la naturaleza es que despierta muchos pensamientos, ¿no? ¿Qué estamos observando? ¿Cómo, desde dónde sale el sol? ¿Dónde se oculta? Los pájaros y las mariposas, los pájaros que a las 5 de la mañana, si uno está acampando, los puede escuchar. Y en la noche empiezan a salir mariposas nocturnas, insectos nocturnos, mamíferos nocturnos, que en particular, pues a mí no me encantaba, pero sí los podía observar a los murciélagos, ¿no? Entonces aquí en esta fotografía vemos integrantes del Museo de Zoología. A la derecha está Adolfo Navarro, sigue Claudia Abad, está Toño Hernández, que era de microcine y nos ayudaba muchísimo porque él tomaba las fotos. En aquel entonces mi novio, Armando Luis, actualmente mi esposo, y yo. Y quise hacer una cronología porque pues la vida no es lineal, ¿no? Entonces uno diría, ay, pues sí, yo a los 5 años supe que quería ser bióloga y de repente ya llegué y lo hice, pero en mi caso no fue así. O sea, yo hice este dibujito hace rato porque lo que sí tenía en mi haber familiar eran profesores y todos maestros normalistas y todos em, luchando desde el voto de la mujer, mi mamá, hasta mi tía Elia, en el movimiento revolucionario del magisterio, que luchaba por tener mejores condiciones para los profesores normalistas. Entonces, como lo que yo había visto y vivido era ser profesora, y dije, ay, pues eso está bonito, ¿no? Pero bueno, fui finalmente, mi mamá quería una profesión más formal según ella, porque pues como maestra normalista, pues sí se la había visto difícil y sobre todo cuando se quedó sola con 4 hijos, pero bueno, creía que era mejor ser cualquier otra cosa, ya estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy por hoy es la mejor universidad del país, en casi todos los ámbitos, casi. Y bueno, yo seguí una profesión que es ser bióloga y tuve la fortuna de entrar en 1987 al laboratorio de genética y empezar a estudiar la toxicología genética con la mosca de la fruta. Empecé como ayudante de profesor, que existía esa figura académica, dando biología general 1, ¿no? Que era como métodos, lo que sería ahora métodos, ¿no? Y después, en 1989, me fui al Instituto de Ecología a estudiar el doctorado en ecología, a hacer genética de poblaciones, pero sí, todas las materias que tenían, como fue doctorado directo, pues me hice 2 años de conocimientos de ecología, con ecología de poblaciones, comunidades, ecosistemas, fisiología vegetal, etcétera. Y después, ya en 1997, 10 años después,
regresé a dar clases en la facultad, o sea, sí di clases y solo di clases, pero infortunadamente no las cobré. Infortunadamente, no solamente por el salario, sino que pues la antigüedad de la UNAM se redujo en 5 años, pero en 1997 regresé ya a firmar y di en el nuevo plan de estudios sistemática y en el viejo plan de estudios di biología general 2, que es evolución, ¿no? Entonces, como que ya tenía una visión más amplia porque no solo tenía bases de genética, de ecología, lo que es la sistemática y la filogenia, sino que también de evolución. En 1996 me titulé de doctorado y mi tesis versó sobre genética de poblaciones en mariposas y árboles filogenéticos. Entonces, después, en 1999, nace mi hija. Yo ya tenía 35 años cuando me embaracé, 36 cuando nació, y decido estar, por múltiples circunstancias, estar con ella 2 años. En 2001, la doctora Rosario Rodríguez Arnaiz me llama para estar con ella en su grupo nuevamente, pero ya como técnica académica. Bueno, de 2001 a 2016, yo dije, no, algún día, ojalá que se den las circunstancias para que yo sea profesora, pero en el ínterin, pues la universidad es una maravilla, en particular la Facultad de Ciencias, porque al menos a mí me permitió hacer cuestiones, las tres funciones sustantivas: investigación, divulgación y docencia. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no crear los seminarios de genética para divulgar esta área de conocimiento? Y creé los seminarios de sistemática y empecé a estudiar biogeografía y bueno, hice una amalgama como, pues yo digo que en parte, a ver qué gran parte de lo que es la biología y simplemente por el gusto de conocer. Y después dije, bueno, pero finalmente también quiero formar estudiantes y entonces me integré a, este, a formar estudiantes de licenciatura y de maestría. En particular, yo creo que para ser un buen docente hay que estudiar y saber impartir clases. Entonces empecé a estudiar pues la especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y fíjense que esa especialidad la hice cuando no había pandemia, ¿eh? O sea, eso me sirvió muchísimo en la pandemia porque yo ya al menos manejaba varias herramientas. Estudiar la maestría en docencia media superior, la quise estudiar, pero cuando metí mis papeles me aceptaron como tutora, entonces era una gran responsabilidad y me puse a estudiar muchos cursos de cómo hacer una mejor docencia. A su vez, también tuve la oportunidad de dirigir tesis de maestría en toxicología genética, en genética poblaciones y en genética forense. Entonces me di cuenta que pues la genética es transversal, su conocimiento es transversal a cualquier área de la biología, lo cual pues me da muchísimo gusto porque pues yo me dedico a la genética. Finalmente, ya en 2016 que renuncié a mi definitividad y a mi plaza de técnica académica y concursé y afortunadamente gané ser profesora asociada B y que ha sido bueno, después hace, etcétera, pero lo que más me interesaba de ser profesora y llegar a ser titular era tener una línea de investigación propia. Y actualmente, bueno, desde hace algunos años, desde el 2009, empecé a interactuar con personas de otros institutos, pero ya hace 2 años empezaron a buscarnos del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del Instituto de Física de la UNAM, otros investigadores. Pues este es el bichito con el que trabajo, que para mí pues es una maravilla. Se llama Drosophila melanogaster. Tiene el tiempo de generación es de 10 días a 25 grados centígrados, 60% de humedad. Tenemos mucha progenie. Una hembra puede ovipositar 500 huevecillos y en general se pueden estudiar muchísimas cosas, desde cuestiones termodinámicas que ahorita estamos haciendo, hasta formas de herencia, pasando por enfermedades neurodegenerativas, etcétera. Y es tan bueno este organismo que podemos usarlo para enseñar.
Y nos dimos cuenta que podíamos usarlo para integrar conocimientos de muchas áreas, ¿no? De tecnología, de ingeniería, de arte, y en ese sentido nuestros alumnos son muy buenos, o sea, realmente ellos pueden crear imágenes de, de lo que nosotros les pidamos, pero ellos en particular hicieron muy buenos dibujos de una forma de herencia, que es herencia ligada al sexo, y ahí nos empezamos a dar cuenta que no podíamos empatar o sea, manejamos también las matemáticas en genética, en genética clásica, y queríamos empatar el conocimiento de la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que tú tengas un hijo con esta característica? Bueno, de que el gatito tenga un hijo con cierta característica. Y nos dimos cuenta que nos estaba costando mucho trabajo a los profesores de que estábamos en el proyecto PAPIME, empatar la biología con las matemáticas. O sea, podían contestar perfectamente un cuadro en el que uno vierte las probabilidades de tener cierto tipo de descendencia, pero cuando les preguntábamos acerca del proceso biológico que subyace estas probabilidades, les costaba mucho trabajo. Entonces empezamos a estudiar y desde la Facultad de Medicina y desde el CINVESTAB empezamos a hacer em, nuestros pininos que ya habíamos comenzado con la Universidad de Chile y con la Universidad de Buenos Aires, que habíamos detectado estos problemas y habíamos intentado aprendizaje basado en problemas. Habíamos intentado varias técnicas para tratar de aterrizar el conocimiento biológico en cómo se traduce a probabilidades genéticas y nos estaba costando mucho trabajo. Desde medicina, ahí nos dijeron, es que estamos haciendo, ¿cómo estamos evaluando si conocen o no conocen lo que nosotros queremos transmitir? En el preguntar está la respuesta, ¿no? Entonces nos dijeron, pues a ti pueden decir, y sí, de hecho yo fui sujeto experimental en un proyecto del INMEGEN en el que nos preguntaban, ¿tú crees que te estás alimentando adecuadamente? Y pues todo el mundo decíamos que sí. Y cuando nos preguntaban, ¿cuántas bolsas de papitas te comes diario? Y hay gente que había dicho que estaba súper bien alimentada y se tomaba 1 litro de coca diario y 5 bolsitas de frituras, pues ahí nos dimos cuenta, ¿no? Que algo estaba mal. Esto que nos trataban de decir desde la Facultad de Medicina, de cómo hiciéramos las preguntas correctas para, en el análisis del discurso, descubrir cuál era el problema. Bueno, estamos en eso, bueno, ya estamos escribiendo el artículo con unos investigadores del CINVESTAB y ya publicamos con la Facultad de Medicina y efectivamente nos dimos cuenta que hay otro tipo de análisis que no estamos acostumbrados, o al menos yo en ciencias experimentales soy más de estadística, y aquí encontrar en el lenguaje lo que está respondiendo el alumno y a través de este lenguaje incidir. ¿Por qué? Pues ha sido difícil. Y en este sentido también pues nos llama la atención que las Olimpiadas Universitarias del Conocimiento, que son a nivel bachillerato, tenemos esta problemática, ¿no? Y particularmente en la prepa son mejores en cuestiones concretas y en los SH son mejores en el discurso. Entonces, pues nos llama la atención esto. Y también descubrimos que si en las casas de los estudiantes de bachillerato de la UNAM se fomenta la lectura, ya sea porque hay libros o porque los mismos estudiantes observan en su familia que se están leyendo libros, ellos se acercan a los libros y esto mejora en mucho la participación de los estudiantes en el sentido de que tienen mejores rendimientos. Algo que no estamos seguros por qué está sucediendo es que aunque las mujeres tienen mucha más participación, eh, lo dejan porque son 2 etapas, ¿no? En la primera etapa hay mucha participación de estudiantes femeninas y después dejan el concurso, se dedican a otras cosas y los varones son los que continúan y finalmente hay un sesgo hacia que mayor número de medallas es ganada por
sexo masculino, pero es porque hay un decaimiento en la consecución de las pruebas, ¿no? Eso es un proyecto abierto que estamos estudiando. Y en la imagen de la derecha, arriba a la derecha, estamos viendo algo que a mí, bueno, a mí desde hace mucho me interesa el envejecimiento porque pues es parte de mi proceso de vida y espero llegar a la longevidad de mi abuelita de 95 años o mi mamá actualmente 97, pero en buenas condiciones, ¿no? Entonces, yo, aunque pues me interesa mucho y me gustó mucho saber que el cerebro adulto, al menos hasta 78 años, que no se ha hecho pruebas que yo conozca, en gente más adulta, pero en 78 años nuestro cerebro es capaz de generar nuevas neuronas, ¿no? Y bueno, ¿cómo va el proceso de envejecimiento y qué tiene que ver con los antioxidantes y qué tiene que ver con los flavonoides? Nosotros hemos usado flavonoides con la mosca de la fruta para saber si previene mutaciones. Los errores o estas mutaciones, bueno, que son deleterias porque los cambios en el DNA pueden ser neutros, digamos, benéficos o pueden incidir negativamente en el proceso de vida de un organismo. Entonces, eh, al igual que la regeneración neuronal, me interesa saber, bueno, ¿y qué pasa con el envejecimiento en general? Y los físicos del Instituto de Física, el doctor Montemayor dijo, bueno, yo tengo una hipótesis, pero hay que ponerla a prueba. Y dice, y ustedes tienen el organismo para ponerla a prueba. Entonces pusimos a prueba con Drosophila melanogaster las hipótesis termodinámicas de, de este investigador y resultó ser una maravilla drosófila y ahorita ya estamos en proceso de publicación de los resultados. Algunos de ellos pues sí, no son, bueno, sí, eso es lo que esperábamos, pero pues son muy drásticos el caso de algunos órganos que requieren mucha energía y que hay mucho, o sea, hay escape en cualquier proceso metabólico no es 100% eficiente y hay disipación de energía y pues quisiéramos que toda se conservara para que el proceso fuera más eficiente. Y aquí estamos viendo, pues mis estudiantes que pues han ganado muchos premios internacionales, en particular en Expociencias en 2020, con ayuda de otra estudiante mía que se llama Diana Gorospe. Ganamos Expociencias, Ciudad de México, la nacional y medalla de oro en ciencias en, en el internacional. Con Diego Echanove ganamos también Ciudad de México y la nacional. Y la internacional, pues no tuvimos recursos para asistir. Y en el caso de las alumnas que se ven ahí, que son Azucena, Labna y Meli, con ellas también ganamos Ciudad de México y ganamos la nacional y se fueron a Luxemburgo, ¿no? Hasta abajo a la izquierda están las alumnas que ganaron la nacional en 2020. Bueno, empezando por la derecha, que está mi alumna las asesoró, que es Diana, después Fernanda, bueno, hasta la izquierda está Ana Cecilia, se me acaba de ir Elena y Alejandra. Ahí está. Entonces, perdón. Izquierda, derecha, Ana Cecilia, Alejandra, Elena, Fernanda y Diana. En medio puse una foto de varios de mis estudiantes y el profesor que está ahorita asociado conmigo es el profesor Marco Antonio Carballo Ontiveros, que fue eh, alumno de nuestro taller, de esta asignatura obligatoria de la cual les hablaba. Y pues abajo a la derecha están los frascos de las moscas donde crecemos. Pues y todos esos puntitos negros son pupas de esta mosca de la fruta y como pueden ver son muchísimos organismos. Y no sé por qué. Aquí está. Ay. Entonces, estuve pensando en cómo, aunque ha sido un poco atropellado mi llegar a ser profesora, qué es lo que me ha permitido estar en estas tres actividades, como es la investigación, la docencia y la divulgación. Y yo creo que es en gran parte el tener redes de apoyo. Redes de apoyo desde la familia, los colegas,
los estudiantes, tener como las raíces de dónde provengo como muy claras y muy firmes. Y eh, fíjense que hice para un artículo que publicamos este año, mi alumna ahí que se ve Carolina, lo publicamos un grupo de investigadores en genética forense. Cuando me preguntaron cómo ha sido la trayectoria con este estudiante, en realidad, pues he tenido estudiantes brillantes, brillantes, brillantísimos que han ganado premios, que están haciendo la maestría, que están haciendo el doctorado, que ya están trabajando en su área de investigación y pues lo cual me da mucho gusto. En docencia, pues también mis colegas con los que he tenido oportunidad de dar clase, algunos ya se jubilaron, han sido muy, muy buenos y otros han junto conmigo tenido la inquietud de mejorar la docencia, ¿no? Aunque pues sí nos gusta mucho hacer investigación, en la Facultad de Ciencias somos profesores, entonces, ¿cómo podemos incidir en un cambio que sea transmitible a los estudiantes y que podamos verificar que efectivamente los estudiantes aprenden lo que nosotros queremos que aprendan? Y a veces aprenden algo distinto de lo que queremos enseñar, pero no necesariamente es algo malo, sino que a veces nos sorprenden y usan sus propias herramientas para aprender y nos dicen, oiga, profesora, yo encontré en el Instituto de Fisiología Celular que podemos ir a una plática de X cosa, o ahora nos pasó con el Instituto de Ecología, que fuimos bueno, que había una conferencia en el Jardín Botánico, nos vimos allá y los estudiantes estaban muy interesados en cómo era la diferenciación sexual en unos organismos que son los tardígrados y cómo se perdía energía, o sea, todo es una pérdida de energía, pero evolutivamente hablando, pues cómo es que se desarrolló el sexo si tiene múltiples desventajas, aunque tiene muchísimas ventajas, ¿no? En investigación les digo que estamos haciendo investigación educativa desde la idea de conjuntar, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y también los físicos estamos viendo cuestiones termodinámicas y con el biotecnología y fisiología celular ahora, cuestiones epigenéticas, porque aunque, pues, según nosotros, pues, la mayoría de los procesos tiene una base genética, ¿cómo se modifica la expresión de estos genes a través de las cascadas de regulación génica? Es decir, se van así desde que se forma el cigoto, se une el ovocito, bueno, el óvulo con el espermatozoide y se van encendiendo y apagando genes, encendiendo por eso, aunque todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo genoma, pues son muy distintas las células de la piel que las células del hígado, que las células del intestino o las esqueléticas, las musculares, etcétera. Es por esto, ¿no? Porque se van prendiendo y apagando genes que a su vez nos permiten desarrollar las diferentes estructuras. Y finalmente, la adaptabilidad. Me gustaría hablar de este caso porque, pues ahí nos llegó, les digo que afortunadamente yo ya tenía cierta experiencia con la virtualidad, podía montar un curso virtual y la cuestión es encontrar una buena plataforma que no les costara a los estudiantes, porque pues si bien yo manejaba algunos sistemas virtuales, estos sistemas eran de paga. Entonces, la UNAM también se puso las pilas, nos permitió el Zoom, que ahora mismo estamos usando, y en ese sentido, pues tener aulas grandes, habilitadas, nos permitió hacer prácticas caseras ahí con herramientas muy, muy sencillas y que tenemos todos en la cocina y comunicarnos, ¿no? Si bien es cierto que pues el gasto también de celular para los estudiantes podía ser oneroso, también se vio la forma de que la misma Facultad de Ciencias donara computadoras y los estudiantes pudieran tener acceso a las clases a través de Zoom. Y déjenme ver. Tacata. Ah, bueno, no, esto ya es pues otra vez mi familia. Y básicamente eso era lo que yo quería compartirles. Bueno, ahí a la derecha se ve mi abuelito y pues así se ve como zapatista, ¿no? Pero en realidad no, no era así. Pues no sé, Susana o Carla.
Sí, pues muchas gracias por contarnos todo esto sobre todo es muy, muy interesante todo el tema familiar que nos compartes, también con tantas mujeres alrededor, ¿no? Y que te impulsaron. Hay varias preguntas. Gerardo pregunta si hubo algún punto de quiebre o duda en tu trayectoria en el que te replanteaste seguir en la ciencia. Ay, sí, muchas veces, pero un punto de quiebre fue cuando nació mi hija, porque pues bueno, lo voy a decir así, ojalá no esté viendo, pero bueno, ayer tenía un sujeto experimental, este, a la mano, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué dejaba de hacer si tú le ponías algo en la boca, limón? ¿Cómo lo iba a tomar? Permitirle subir una escalera hasta cierto punto, ¿no? Porque todavía los bebés de repente, de 1 año y medio, todavía no tienen muy bien estructurado lo que es aunque sí tienen miedo a las alturas desde que gatean, la percepción de las distancias les cuesta, ¿no? Entonces, ahí sí fue cuando yo dije, híjole, aquí puedo hacer ciencias y no tengo que salir de... Bueno, no sé. Ujú. Sí, sí, creo que es difícil ser mamá y científica. Ujú. Sí que ha sido uno de los temas a lo largo de las pláticas que hemos tenido oportunidad con las científicas de la facultad, el tema de la maternidad, ¿no? Que combinarlo, pero de todas maneras siempre les va bien, ¿no? Es exitoso. Pues no sé, para que lo diga la descendencia, ¿no? Pues sí, Porque ¿verdad? Que pongan sus no quejas aquí. decir una cosa. Cualquier queja también la pueden poner si quieren. Pregunta Lourdes Rosas si, bueno, ¿cuáles serían los obstáculos estructurales que enfrentaron las científicas que nos estabas platicando, pero también los que tú consideras que persisten en la actualidad para las mujeres en la ciencia y los tuyos? Bueno, esto que nos decías, esta parte de la vida, de la maternidad y de esta parte, pero ¿qué más nos podrías decir que tu experiencia te dio o te ha dado o que tú ves en tus alumnas, supongo? Sí, yo creo que sí tenemos problemas estructurales tremendos y yo lo he escuchado, bueno, con ahora ya fallecida Julieta Fierro. Por ejemplo, no tenemos una guardería o sea, en la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, ni siquiera yo anoté a mi hija en el sistema. Son tan poquitos lugares, son más de 300,000 académicos. Imagínate que la mitad seamos mujeres, suponte que 100,000 y que de esas 50,000 quieren ser mamás o 20,000, en donde hay lugares para que nos apoyen a las madres, que podamos dejar a nuestros hijos cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar por fuera, porque pues sí, hay algunas afortunadas que pueden tener a sus hijos en las guarderías e hijas en las guarderías que nos proporciona la UNAM, que es una en Ciudad Universitaria. Pues si alguien conoce otra, porque bueno, hace más de 25 años que no he solicitado yo información al respecto, pero creo que es muy poquita. Otra cosa es cuando te embarazas y estás en el doctorado, ¿no? O en la maestría, o en la licenciatura, o en la prepa. O sea, no hay forma de continuar en la prepa, sobre todo creo que no hay facilidades para permitirle a las estudiantes embarazadas continuar con su proceso y ni siquiera hay suficiente información para que si tienen otra decisión la puedan implementar. Entonces, sí he conocido estudiantes que dejan la licenciatura por estar embarazada. Ujú. Sí, pues ese tema sigue muy, muy vigente. Preguntan también si crees que se deba en este sentido, pues también el tema de la sororidad entre las científicas. ¿Tú cómo lo has vivido en la facultad? ¿Cómo se vive este apoyo que también o este clima que hay entre científicas en las facultades o a nivel institucional en la UNAM? ¿Tú cómo lo ves? Si crees que se deba de incrementar y cómo podría ser, ¿no? Sí, fíjate que nosotras, cuando las estudiantes empezaron a tener inquietudes acerca de
pues los problemas de equidad de género, de violencia de género, etcétera, nos organizamos como académicas organizadas. Y en ese sentido tenemos, pues ya estamos agrupadas y nos tenemos comunicación cotidiana todos los días a través de un chat y nos comunicamos de todo, ¿no? De cuestiones de género, de cuestiones de información, de cuestiones de investigación, de difusión, si hay algún artículo que creemos que es importante de compartir, si hay alguna problemática en particular. Y creo que hemos perdido un poquito la presencialidad, pero sí, a lo mejor es momento de retomar reuniones presenciales porque son importantes y también la convivencia es importante y también saber que tenemos, de hecho, tenemos una base de datos con médicos, porque de repente alguien se pone mal y una urgencia, ¿a dónde o con quién acudimos para pedir ayuda? También hay ayuda, pues, emocional, académica y de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el poder poseer herramientas como es este chat para que entre nosotras nos comuniquemos y también hay espacios en los que las académicas, como es Espacia, intentamos comunicarnos con las estudiantes y apoyarlas. Sí, ese chat está muy, muy bien. Y te quiero preguntar el tema de la divulgación de la ciencia, porque creo que es una de tus pasiones y de lo que conozco, de lo que te gusta hacer más y promueves. Porque, bueno, a lo mejor es una pregunta que te hacen todo el tiempo o que puede sonar reiterativa, pero ¿por qué consideras, después de que nos has platicado todo tu trabajo, digamos, de ciencia básica, de laboratorio, de todo esto que haces, pero porque es necesario transmitirlo y difundirlo y comunicarlo? ¿Y qué es lo que más te gusta de eso? Porque además no solamente va con los proyectos de comunicación que haces, sino también con los estudiantes, ¿no? Que promueves este trabajo, porque es importante, sobre todo, por ejemplo, este tipo de conversaciones que tú nos compartes, pues para acercarlo a las niñas, a las jóvenes que quizá no saben todavía qué escoger, qué estudiar, cómo seguir. Este, ¿Qué es lo que más te gusta de eso y cuál es lo más importante para ti que resulta de esta labor, ¿no? Pues fíjate que a mí yo estoy estudiando divulgación de la ciencia porque no creo ser muy buena, pero lo que sí me gusta mucho es entender los procesos. Y entonces cuando escucho un divulgador o una divulgadora que me explica que hay neuronas viajeras, digo, pero ¿de dónde a dónde viajan? O hay cuando nace tu bebé es una explosión de oxitocina que no solo te produce apego, sino que es un momento en el cual vuelves a poder abrir caminos neuronales y aprender rápido. Tienes que aprender rápido cómo manejar a un bebé, porque no, o sea, pues uno puede tener múltiples miedos de que, ya se fue de lado, se puede vomitar, cómo va a dormir, etcétera, etcétera. Pues el cerebro es como, la biología es fascinante. Entonces nos permite eh, vivir y sobrevivir, ¿no? ¿Y cómo es que tenemos genes de otras especies? O sea, tenemos genes neandertales o denisovianos, y dices, pero ¿cómo? A ver, explíquenme en qué momento hubo entrecruzamiento y finalmente descendemos y tenemos estos genes que nos ayudan o no. Entonces, pues el conocimiento, como te digo, a lo largo pues de mi vida ha sido como de múltiples, pues, ramas de la biología. Y aunque, pues sí, me he enfocado más en la genética, también es cierto que me gusta aprender de todo, ¿no? Mucho me gusta, sobre todo por esta cuestión del COVID, que yo tuve COVID y estuve en terapia intensiva, intermedia, etcétera. Y las secuelas, no solo respiratorias y neurológicas, yo dije, no, pues yo quiero saber qué se puede hacer, ¿no? Y entonces empecé a ver a los neurólogos y también mi hija estudia neurobiología, maestría, y de repente que yo escuchaba sus seminarios, dije, esto me gusta, ¿no? Mm. Y me gusta que te lo transmiten así como si, con una capacidad tal
que yo, que no me dedico a eso, lo pueda entender. Y pues hay diferentes públicos y hay hasta los niños que, bueno, los niños son como esponjitas, ¿no? Me encantan porque ellos se maravillan de ver que uno lleva una piedra y dicen, esta piedra era un organismo, es un fósil, ¿no? Dice, "¡Ah! Pero ¿cómo es posible que esté en forma de piedra? Y era un ser vivo en algún momento, ¿no? Y me gusta. Sí, y bueno, pues es que lo que dices es muy cierto, ¿no? Estar atenta a los públicos a los que te vas a dirigir. Y en el tema de la docencia hay una pregunta de Saide Martínez que dice, ¿cuál ha sido la clave que tú consideras que has implementado para lograr una formación exitosa en tus estudiantes a lo largo de tu trayectoria como profesora? Y además nos platicabas que, bueno, varios de tus estudiantes pues concursan en diferentes eventos y han ganado premios importantes para la facultad, ¿no? Y para la UNAM. Sí, fíjate que en general, yo creo que pues el 99.9% de los estudiantes tienen esta motivación, esta punción de vida, ¿no? Que hay que respetar mucho y de repente uno se cierra, ¿no? Porque yo solo hago, este es mi campo y ve con otra persona, ¿no? Pero hemos sido afortunados en el laboratorio y un día llegó un estudiante, es que ustedes estudian genética toxicológica, toxicología genética, pero yo quiero saber esta planta endémica mexicana, si es capaz de provocar mutaciones o evitarlas. Y nosotros, ajá, y lo hicimos. Y es una de nuestras publicaciones más citadas, porque pues no es, o sea, afortunadamente no requeríamos tanta inversión económica, que pues en investigación hay que hacer cierta inversión económica. Y yo creo que los alumnos son una fuente y súper importante de conocimiento. O sea, no solo cuando yo voy al aula, a veces aprenden más de lo que yo creo que puedo transmitir, ¿no? Pero sí, para mí es muy importante poner atención en todos y creo también que pues también hay problemas estructurales como la distancia, la cantidad de tiempo que invierten para llegar a la facultad o que llegan, cuando eran a las 7:30, a veces llevaba yo desayuno, pero no pude mantener o sea, desayuno para todos. Finalmente, en nuestro talón de cheque dábamos dinero para que pudieran estudiar los estudiantes, que pudieran desayunar los estudiantes, porque si tú llegas a una clase de 3 horas a las 7 de la mañana y no has desayunado, por supuesto que a las 8:30, no sé qué dijo el maestro, no me interesa, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y también llegar en mi clase, creo, y creo que el sistema nervioso central debe estar tranquilo. Entonces, hacemos un ejercicio de respiración, como de meditación de 1 a 3 minutos, dependiendo de lo acelerada que yo llegue. Y simplemente es para que los alumnos estén, porque llegaron corriendo, porque ya se cayeron, porque lo que sea que haya pasado en sus vidas antes de llegar al aula, pues tienen que llegar. Entonces le digo, bueno, vamos a tomar un momento para que recuperen su respiración y para que estén en el momento presente, para que pues estos primeros 20 minutos que se van a dedicar a la clase estén atentos en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que eso me ha funcionado mucho y también el que ellos, yo les digo, bueno, yo quiero transmitir esto. Y el diplomado en ciencias docentes se llama, no me acuerdo, pero me va a matar Raúl Sampieri que lo dirige, pero bueno, lo llevamos el año pasado con otros 2 colegas de la facultad y en ese diplomado aprendimos muchas estrategias y nos pusieron un ejercicio. Y dijeron, bueno, ¿quién se anima en 5 minutos a desarrollar un concepto que les haya costado muchísimo trabajo? Y yo dije, hay algo que me cuesta muchísimo trabajo transmitir, es la dirección de la transcripción, que es 5'3'. La vida tiene una dirección, 5'3', pero ¿cómo hago? Bueno, y se me ocurrió con unos osos, o sea, con la palabra oso, y me encantó, porque quieres transmitir la palabra oso, ¿cómo la vas a transmitir? ¿No? Y les he puesto ese ejercicio a mis alumnos y hasta ahorita ha sido exitoso y bueno, voy a ver este semestre porque como pues afortunadamente este proyecto está aprobado por la Comisión de Bioética de la facultad, pues puedo poner a mis estudiantes a
a desarrollar diferentes estrategias a través de las cuales suponemos varios profesores, porque varios estamos en el proyecto, 12 para ser exactos, que va a funcionar. A veces no funciona, ¿eh? A veces decimos, pero ¿por qué? Si ya intentamos, si ya les dijimos, ya tornamos, y no funciona porque como no hay tanta lectura, estamos viendo que pues a nivel universitario, no sé si siempre ha sido así, pero al menos nuestros alumnos no leen tanto, entonces el lenguaje, cuando decae el lenguaje, pues también parece ser que hay un decaimiento de conexiones neuronales, pero a su vez, simplemente de conocimiento, entonces yo no les puedo decir, no sé, o en el alféizar de la ventana de mi mamá, ¿no? Y todos, ajá, ¿qué es el alféizar? Y hay un cuento muy bonito que ahora les voy a poner, que es de unos dragones, porque estoy en un círculo de lectura con Jenny Padisic, y estoy casi segura que es un cuento de una hoja, y casi segura que la cuarta parte de las palabras que se dicen ahí no las van a conocer. Ujú, ujú. Pues pásanos para hacer la prueba. Pues muy buenas estas herramientas que tú has implementado a lo largo de los años. Supongo que vas conociendo más a la situación de los estudiantes y darte como pues, como oportunidad de ampliar, de no solamente empezar con la clase y luego los temas y todo, sino preocuparte porque ellos estén atentos y todo esto. Pues yo creo que para todos los que dan clases y saben cómo es esta situación, creo que es lo mejor, ¿no? Preocuparte por el alumno, no solo por impartir y ya, ¿no? Que sería lo que luego pasa. Pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, por cierto, aquí en el Facebook. Y preguntarte, ya por último, ya estamos en los últimos minutos. ¿Cuál sería para ti en este momento de tu trayectoria, pues, lo más satisfactorio en todos estos ámbitos de tu trayectoria académico, personal, y vinculado también a todo lo que nos platicaste sobre no solo los premios, obviamente, sino tu labor como divulgadora, tu labor como docente, como investigadora? Para ti, si tú pudieras verte cuando tenías 6, 7 años, 8 años, o en la prepa que no sabías exactamente cómo iba a ser tu camino, ¿cómo te dirías de lo que más te ha gustado hacer en este camino que nos has compartido? Es que de las cosas que más me gustan son la interacción con, con otras personas, ¿no? Con los otros colegas, con investigadores, con los estudiantes. Llegó Fanis Misirlis el otro día, un investigador del CIMBESTAB, y no llevaba presentación. Le dije, ¿qué vas a platicar? Y fue la interacción que tuvimos, y a través de la interacción con los estudiantes nos dimos cuenta que no conocían ciertos conceptos que queríamos que supieran, ¿no? Y es platicar y acercarte y que el alumno tenga la confianza de decirte, no te entendí. Es muy difícil, ¿eh? O sea, yo veo que a veces no entienden y no te lo dicen. Ahí lo vimos, o sea, ya habíamos explicado dicho tornado y no te entiendo, ¿no? Y también la perspectiva de género, o sea, estamos recuperando a Nettie Stevens, a Rosalind Franklin, a Lillian Morgan, y ven cómo era diferente, ¿no? Y también cómo es diferente la cultura, ¿no? Por ejemplo, me dicen, ay, usted siempre trae blusas mexicanas, ¿no? Y yo decía, pues traemos, es nuestra cultura, ¿no? Y ellos, por ejemplo, y los estudiantes también, que dicen, sería bueno ver cómo los prehispánicos cultivaban el teocintle y ahorita pues ya está el maíz, pero, o sea, qué tan importante era para la nutrición, por ejemplo, ¿no? O sea, si necesitamos ladrillos para construir una casa, si necesitamos proteínas y no son tan grandes los granos de maíz y son más azúcar, pero eso es ahora, ¿no? ¿Qué más había? ¿Por qué no comemos insectos como antes? ¿Qué aportaciones, qué necesitaríamos para degradar estos insectos?
qué dice nuestra genética acerca de cómo somos humanos. No, 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 no. Y las preguntas que ellos tienen, o sea, cuando se atreven a preguntar, que muchas veces es por escrito, yo les pregunto, ¿qué aprendiste? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te gustaría aprender? Y de repente hay preguntas súper, súper buenas, que muchas de ellas, pues les digo que sí, efectivamente podemos investigar y algunas de ellas están como, pues todavía no sabemos, ¿no? Todavía no conocemos y está difícil si no conocemos cuestiones básicas de física, biología, matemáticas, química para poder contestar. Ujú. Pero lo que más me gusta es la interacción y creo que en pro de nuestra vida espiritual, emocional, física, es bueno propiciar las interacciones entre personas. Sí, y ahora es más complicado. Bueno, lo vimos después de la pandemia, ¿no? Que se dio, muchos estudiantes cursaron la prepa en línea totalmente y eso ha generado como cierto, bueno, pues muchos retos, ¿no? Para esta parte que tú dices que es tan necesaria para todo el ser humano. Pues muchísimas gracias por esto que nos compartes. Y ya saben, a todos las y los estudiantes, pues acérquense al laboratorio de la doctora América Castañeda. Está abierto para que vayan y hagan sus preguntas y después, como nos contó, pues se puede hacer incluso hasta un artículo. Entonces están abiertas sus puertas del laboratorio, no duden en ir. Bueno, ya los estoy invitando, pero pues si quieres para finalizar, doctora, si tú los invitas las invitas a que se acerquen y pues todo esto que nos platicas creo que puede, pues no sé, ser una buena, ilustrar una historia de éxito en este camino de la ciencia. Pues sí, todas y todos están invitados al Laboratorio de Genética, Evolución y Educación. Pueden hacer su servicio social. Tenemos abiertas formas de titulación varias, seminarios, apoyo a la investigación, tesinas, tesis. Y somos conscientes de que sí hay un sesgo y una diferencia por género, pero estamos como muy abiertos a todas las posibilidades en la medida también de las posibilidades de nuestros estudiantes. Y pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues gracias a todos también a los que nos siguieron. Esta presentación y esta conversación se va a quedar aquí en el Facebook para que la puedan compartir. Les agradezco mucho y pues los invito y las invito a que sigan las actividades de toda la semana que van a seguir con conferencias, conversatorios, el concurso, la premiación del concurso Puertas Naranjas que es mañana. Entonces... Síganos en estas transmisiones y muchas gracias. Nos vemos a la siguiente conferencia y pues gracias, gracias doctora nuevamente. Gracias a ustedes.